queda mirándome y me dice, pero usted está con Dios entonces. Digo, entonces yo nada más le hago así, yo no dije nada, no me acuerdo haber hablado, no sé por qué, pero no dije nada. Y me le quedo mirando y le hago así. Me dice, usted está bien, quédese con Dios. Y yo me fui, nos sentamos en el vehículo y yo me quedé en silencio. Y mi esposo es el que comienza a hablar acerca de todas esas cosas. Hablamos con mis padres en la República Dominicana, comenzaron a orar e interceder. Nunca hablé de nada de eso, no comencé a pensar en eso que él me estaba diciendo. Pero al mes me llama uno de estos evangelistas locos, de estos que se meten con Dios, por lo menos para ese tiempo estaba bien metido con Dios. Y me llama y me dice, Egleida, el enemigo te quiere herir con cáncer. Sí, porque yo, mire, como tengo tanto tiempo en el evangelio, yo no le creo a todo el que grite y cante en la iglesia, no le creo. El único que me confirma si la persona es de Dios se llama el Espíritu Santo. Ninguna recomendación, no me recomiende a nadie. Usted me pone un video y yo no puedo preguntar al Espíritu Santo si es de Dios o no es de Dios. Pero yo no me llevo ni de talento, ni de conocimiento, ni de nada, ni de posición tampoco. Porque estos ojitos han visto mucho ya. Y lo que me falta, si Cristo no ha venido, ay Padre Santo, ayúdame Señor. O que nos ayude a todos, amén. Entonces yo le decía,